De momento, mira, este es el cuarto programa y de momento se está cumpliendo todas las personas que yo quise que vinieran al principio cuando yo estaba pensando en hacer esto o no hacerlo. De momento se están cumpliendo todas y la cuarta persona o una de las personas que yo quería que viniera está aquí hoy. Álvaro Becerra, él es presidente, creo, de Herbecon o... Sí, bueno, soy uno de los dos dueños de Herbecon, uno de los dos dueños fundadores de Herbecon System. Perfecto. Si yo lo primero que te voy a preguntar es cómo surge la idea de Herbecon y cómo empiezas tú, cómo te metes en ese mundo. Sí, sí, pues bueno, yo sí, no sé, me tengo que remontar, yo que soy ya muy mayor, me tengo que remontar, claro, al año, en el año 94, 95, es decir, con 19 años fue cuando yo marcho a Sevilla a trabajar a una empresa como responsable de más informática, una empresa constructora que había montado una delegación de informática. Y con tan jovencillo, pues me veo con la responsabilidad de tener que dirigir una pata de la empresa, que es tema informática y demás. Y además me llevó como persona de confianza allí a mi hermano Sergio, mi hermano mayor. Entonces, desde el año 94 hasta el 96, en fin, estuvimos allí trabajando en Sevilla además. Y en el 96 decidimos montar una empresa, incluso con un socio de aquí de Sierra Yegua también, David, en David Álvarez, y bueno, montamos la empresa inicialmente allí en Sevilla. Yo hice como una pausa, entre comillas, porque me fui un año y medio a trabajar con el grupo Telefónica. Estuve trabajando en Bilbao, estuve trabajando en Barcelona, en Valencia, me tiré un año y medio en algunas, bueno, en las tres principales telefónicas, y después volví a Sevilla, a la empresa en Sevilla. Bueno, pues la vuelta de tuerca que le dimos a montar Herbecon es porque la empresa inicial que estaba en Sevilla, pues ya estábamos en pleno auge de la exposición de Internet, ya como herramienta de trabajo, es decir, eran los primeros años. Y precisamente yo creo que aquello fue lo que motivó el que la empresa la trasladásemos a Sierra Yegua. Bueno, de hecho, en Sierra Yegua fue cuando se consolidó como Herbecon System, pero ya solo mi hermano y yo, David no vino. Y fue ya en el año 2000. Además, el día de los Santos Inocentes, en diciembre. Bueno, estamos ya a nada, un pasito ya de cumplir 20 aniversario. Se dice muy pronto, pero han sido muchos años. Y así decidimos trasladar la empresa aquí a Sierra Yegua porque Internet, las nuevas tecnologías ya nos permitían todo aquello que hacíamos en Sevilla poder hacerlo en cualquier otro sitio. Y aquí contábamos un montón de factores que eran, es decir, la mayor parte de los criterios que teníamos que valorar eran positivos, era el poder disponer en fin, de un entorno mucho más tranquilo, de dominar más nuestro propio tiempo, es decir, no vivir, no depender de los problemas de una gran ciudad, pues condicionaron que nos volviésemos desde luego hacia Sierra. Volvíamos a nuestros orígenes, pero aunque no hubiésemos ido aquí, siempre creo que hubiésemos terminado como muchas de las grandes empresas que se dedican en el sector a un sitio que, aunque no es, o sea, que esté próximo a una buena conexión con infraestructura, de carretera, tal, pero un entorno que no te haga tan esclavo de la carretera, del tráfico de diario y demás. Claro, es verdad, yo no sé la gente si lo sabe o no, pero Sierra de Yegua, centro geográfico de Andalucía, está a una hora aproximadamente de Málaga, de Granada, de las Sí, grandes ciudades de Andalucía, está muy cerca, está muy bien comunicada. sí, sí, Con todo y con sí. eso, aquí hay dos datos primero que yo no sabía y me han dejado planchado, vamos. Herbecón lleva 20 años funcionando ya en Sierra de Yegua. Pues Sí, señor, fíjate, 20 años. pero Sí, sí. pasa algo en vuestra historia que a mí se me escapa, porque yo todo lo que escucho de Herbecón no es de hace 20 años, es de mucho más Es de reciente. sí, de hace poquito. Mira, te comento, hace 20 años lo que empezamos a hacer nosotros aquí en Sierra Yegua fue, nosotros empezamos siempre con el tema de la microinformática, es decir, ensamblando PC y montando PC para, en fin, dando servicios a empresas y particulares y demás en Sevilla. Cuando vinimos aquí a Sierra Yegua,
Y la idea era montar una empresa especializada al por mayor, es decir, de surtir de equipamiento informático a tiendas de informática, es decir, prepararle los PC a tiendas de informática. Por eso decidimos concretamente venirnos a Sierra Yegua. Es decir, nosotros tenemos que venderle ordenadores a la mayoría de tiendas de informática de Andalucía, cuando entonces se manejaba mucho la tienda de informática, ahora ya, en fin, Amazon y las grandes superficies ya terminaron con ese mercado. Bueno, terminaron en una parte, ¿no? Gracias a Dios todavía queda también otra parte del comercio local en todos los pueblos. Entonces, el punto estratégico de esta posición en Sierra Yegua facilitaba la decisión de que nos viniésemos aquí, porque el tema de transporte, que es un coste que hay que tenerlo siempre en cuenta, pues claro, nos beneficiaba mucho si éramos más competitivos, si estábamos justo aquí para poder venderle a tiendas de Granada, tiendas de Málaga, a tiendas de... Y cuando nosotros nos establecimos en el año 2000, para que te haga una idea, entonces solo había 7 empresas mayoristas en toda Andalucía. Sí, y la única que no estaba en ninguna capital era Herbecón, que además estaba 100 kilómetros, ni más ni menos, de todas ellas. Pero claro, la ventaja que tenía era esa. Precisamente éramos más competitivos por tema de logística que la mayoría de los competidores. Entonces, claro, como no vendíamos al público, éramos el gran desconocido en Sierra Yegua, en Claro. Castillo, te voy a decir. Claro, a nosotros nos conocía, pues, en fin, gente del sector especializado, Y tienda además, y tal cual, que... en el año Sí, sí, dime. 2000, que bueno, tú lo has dicho, solo había 7 empresas así de venta al por mayor, pero Ujú. no sé, claro, yo es que en el año 2000 tenía 3 años, pero no sé tú cómo, en aquella época, cómo veías tú la informática. ¿Tú veías la informática como un caballo ganador, como un negocio que tú decías, esto, ojo, que dentro de 10 15 años todo el mundo Sí, va a sí. saber que el Becón está aquí? Sí, bueno, realmente la mayoría de las cosas que han ido ocurriendo a la velocidad frenética a la que funciona la informática y las nuevas tecnologías, siempre te han dejado esa sonrisa, como esa carilla de tonto de coño, en serio esto puede ser. Es decir, el hecho de la irrupción de Internet, si yo fui uno de los primeros 11.000 usuarios de Internet que hubo en España, sí, un Intercom, cuando ser usuario de Internet había que abonarse, había que pagar un dinero, en fin, veníamos de las BBS antiguas, y te estoy hablando del Pleistoceno en la informática, son mis 45 años, pero claro, y entonces en el momento que ya irrumpe Internet y tal, siempre decimos, coño, esto va a imponer, en fin, un montón de criterios, pero lo veíamos como algo súper lejano, es decir, como algo de, esto no lo voy a llegar yo Claro. a ver, y siempre veías de pasar tantas oportunidades de que tú decías, coño, los megabuscadores, y yo conocía los primeros a Crowler, Metacrawler, algunos de Sevilla, que después lo absorbió en días en Google, y Google se convirtió en un monstruo en menos de un año, y lo vi con mis propios ojos. Entonces, claro, siempre he visto un millón de oportunidades que han ido pasando por delante. Entonces, claro, aquí la idea está en centrarse, en posicionarse, en qué cosas íbamos a hacer. En aquella época, como te digo, nosotros nos dedicamos a la microinformática. Ensamblamos PC para tiendas de informática. Después dimos un pasito más porque yo personalmente abrí la línea de programación a medida. Primero, lógicamente haciendo una aplicación de gestión y tal para nosotros, facturación, almacén, tal. Después, pues, algunos clientes querían que la integrase, que le hiciese pequeñas modificaciones a ellos, y poco a poco fue abriéndose también la división de programación. Pero bueno, siempre hemos pensado en ir haciendo cosas diferentes. La formación en esto no es que sea importante, es imprescindible. Sobre todo si pones mucho hincapié en la formación, en el autodesarrollo, en la actividad, lo agradeció. Abrimos otra parte que era el tema ya no de microinformática, sino de computación de alto nivel, y ya empezamos a trabajar temas de servidores, centro de proceso de datos y demás. Y poco a poco, en el año 2004-2005, fuimos cada vez apostando más por la administración pública, trabajar con administración pública, ayuntamientos, universidades, diputaciones, ministerios, consejerías. Nos abrió el mercado completamente a nivel nacional, y ya no había estratégicamente no había tantas empresas que se dedicasen a eso, a montar
servidores, cloud computing, es decir, alta computación, desde el punto de vista de la administración pública. Nos especializamos ahí, fuimos y seguimos siendo un socio estratégico importante de Fujitsu a nivel nacional. Y de hecho, vaya, hemos montado CPD en sitios bastante importantes, bueno, toda la macroinformática de algunos ayuntamientos grandes la hemos instalado nosotros, como si una empresita de un pueblo de Sierra Yegua, y nos hemos hecho un hueco importante en la administración pública. De hecho, actualmente la cuota de mercado para Derbecon con la administración, o sea, de su cuota de negocio, el 92% es administración pública. Estamos súper especializados en administración pública, tanto en microinformática como en temas de CPD. Y hace ¿CPD 3 qué es? años y medio, Perdona, Álvaro. ¿CPD? CPD, sí, Centro de Proceso de Datos. Digamos, esa imagen que siempre tenemos cuando llega a sitios de grandes computaciones y ve esos armarios, esos Claro. pasillos llenos de servidores, de SAN, de sistemas de almacenamiento, en fin. Todo ese tipo de cosas Sois es a lo vosotros, que, estáis por detrás lo de que todo eso. sí, también hemos especializado en esas cosillas. De hecho, claro, te hace experimentar también cosas a nivel profesional y personal que te satisface un montón. Es decir, por ejemplo, el saber que todas las aplicaciones y todos los servicios de datos de, no sé, del Ayuntamiento de Marbella, que es importante, no sé, o por ejemplo, en plena pandemia que tuvimos que intervenir en todos los hospitales de Andalucía, en todos tuvimos que colocar servidores de comunicación para conectarlos con el propio ministerio, porque la pandemia cogió de golpe y por raro o extraño parezca, no existía comunicaciones ni entre hospitales, ni entre la propia consejería, no la de Andalucía, toda en general, el propio ministerio, y desde Red.es, desde el propio ministerio, hubo que hacer una actuación súper rápida para hacer un despliegue en plena pandemia, en el mes de abril, pues en todos los hospitales y demás, en fin, en cuanto a las medidas de seguridad que tenemos que tener en ese mismo momento para meterse dentro de hospitales, que normalmente los centros de proceso de datos están en las zonas más sensibles, normalmente al lado de la UCI y demás, y claro, estaba entre el pánico dantesco de los hospitales españoles en abril, bueno, también de la satisfacción, ¿no?, de estar haciendo algo en tiempo récord, donde no había más opciones porque solo lo podíamos hacer 3 empresas en toda España. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas. Son 20 años, Claro. pero han sido muchísimas cosas las que hemos hecho en todo ese tiempo. Entonces me dice Álvaro que empezasteis vendiendo ordenadores al por mayor, digamos, para que no entienda la gente, vendiendo ordenadores Sí, al por sí. mayor. Sí, bueno, en Sevilla era una tienda al por menor. Es decir, nosotros Ah, en una Sevilla lo que tienda. teníamos era... En Sevilla eran 3 tiendas al por menor, pero como cada vez teníamos más volumen y tal, pues ya se abría la posibilidad de abrir un centro especializado de distribución ya al por mayor a tiendas. Pero claro, los inconvenientes de la capital, que primero lo vimos en Sevilla, después también en Málaga, era, claro, polígonos industriales, el coste de naves, el despliegue y tal, y por eso al final nos decidimos a hacerlo aquí en Sierra Yegua. Claro. Pero, pero ya te digo, hace, por ejemplo, 3 años que volví yo otra vez a darle otra vuelta de tuerca al tema de lo de que eran aplicaciones informáticas y demás, que es la parte por la que quizás ahora se nos conoce más a nivel Yo os local o conozco por comarcal. eso. De hecho, yo hoy me estoy sorprendiendo de muchas cosas que no sabía que hacíais también. Sí, sí. Vaya, de hecho, eso, hace 3 años yo, claro, porque mi hermano Sergio, claro, él que lleva sobre todo la parte de logística, finanzas, que para eso está especializado en eso. Yo llevo siempre en la parte de la dirección técnica, que, claro, pues yo sí soy informático profesional, sí hice a posteriori, es decir, yo ya con muchos años en la empresa fue cuando hice la ingeniería de informática y sistemas, después hice la ingeniería de computadores, después la pericia informática forense, pero yo llevo la parte técnica y siempre, claro, siempre tenía esa cosquillita, ¿no? De sí, la informática va muy bien, y monta ordenadores, monta una línea de producción, y monta servidores, pero tenía siempre la cosquillita del tema de aplicaciones, y seguimos pensando que realmente es el futuro en las nuevas tecnologías, porque aunque el hierro, como vulgarmente conocemos la informática, está claro que no va a morir, pero cada vez tendemos a necesitar menos del ordenador físico como tal. Yo creo que ya mismo el dispositivo, es decir, el propio teléfono, que ahora mismo engloba
40 dispositivos de mi época, es decir, la cámara de teléfono, el pad, 30.000 historias, pues yo creo que pronto, muy breve, va a ser el ordenador personal que lo vamos a tener metido en el bolsillo y simplemente pues tendremos un monitor, un teclado y tal para hacer extensiva la consola de trabajo. Pero la aplicación es lo que realmente hace que tenga sentido o interés la informática. Y sin aplicaciones da igual el ordenador. Entonces hace 3 años volvimos a reabrir el tema de la división de desarrollo de software. Y bueno, pues lo hicimos empezando con pequeñas aplicaciones que nos hacían falta para nosotros mismos y para tener el control. Si nosotros vendíamos ya tantos ordenadores a la administración de manera diaria, que necesitábamos tener un control para el tema de las garantías, para el tema de las incidencias. No sé, si se mandaban 1.500 ordenadores al SAI, iban a diferentes hospitales o a la Diputación de Segovia, a la otra, pues tenemos que tener un control donde el usuario, igual que te mete en cualquier otro fabricante, en HP, en Acer o en Dell, tú pones tu número de serie y tienen un control de la garantía, la incidencia que ha tenido y demás. Pues empezamos haciendo pequeñas herramientas, pero claro, ya con lo último en tecnología de desarrollo de software, en plan computing, para tenerlo todo en la nube. Y bueno, empezaron en la edición Derek, que lo conocerán, también David García, después se incorporó Alfonso, otro chaval buenísimo de Campillo. Ahora en breve también vamos a incorporar más personas y empezamos de nuevo a retomar la patita del desarrollo de software. Empezaron a salir también oportunidades de negocio dentro de la propia administración pública para hacer herramientas, pero siempre en ese sentido he delegado, porque como es la parte que más me gusta de la informática, con mucha diferencia, he sido cómplice en el propio departamento digamos, de dejar fluir, es decir, la expectativa. Es decir, Dere, por ejemplo, es un tío súper inquieto, tal. Me gusta, sí, como todo el mundo, todos tenemos nuestros pros, nuestros contras, y nos gusta mucho enfrentar todos los puntos de vista de diario en el trabajo. Pero siempre coincidido con él y con David también, en que es bueno siempre utilizar lo último que haya en herramientas. Si la informática va rápida, las herramientas de desarrollo de software van todavía más rápidas. Entonces, siempre hay que estar trabajando con lo último, la última herramienta que tenemos. ¿Por qué? Porque nos dan una potencia enorme. Entonces, llega un momento, como por ejemplo, en plena pandemia, la oportunidad de desarrollar una aplicación para controlar el aforo de las playas, y eso necesita, pues, bueno, es que, no sé, es que tenemos que montar una herramienta donde a lo mejor en un único segundo haya 230.000 personas que vayan a consultar cuál es el estado de una playa, sin que se te colapse un servidor, tal. Entonces, tiene que estar al día con lo último que haya en desarrollo en herramientas de desarrollo de software y trabajar con ella para que al menos la perspectiva técnica no sea el freno del desarrollo que estás haciendo. Y ahí creo que fue un claro acierto apostar por esa política a la hora de desarrollar herramientas. Y después, bueno, 30.000 ideas que tenemos ahora mismo en mente. Ahora vamos a darle una nueva vuelta de tuerca en el departamento a otro tipo de herramientas que van a ser también bastante interesantes. Yo creo que y bueno, las vamos a desarrollar, de hecho, este año que empieza ahora, el 2021, algunas vinculadas a la eficiencia del control energético. Es decir, hay temas que siempre me ha gustado desarrollar, que he hecho algún pinito pequeño, tal cual, con el tema de domótica y de integración de la domótica a la vida cotidiana. También lo quiero trasladar a la administración pública, así que haya un control de la eficiencia energética de manera automatizada. Me parece súper interesante porque un gran Domótica, ayuntamiento... si no me Sí, equivoco, sí, es Alexa, digamos, ¿no? ¿O estoy yo muy equivocado? sí, no, bueno, sí, Alexa forma parte de Claro, lo que es claro. el control Imagino que domótico, será sí. controlar Sí, interruptores, controlar enchufes, controlar... correcto. Es decir, va a ser, por un lado, va a ser por ponerte un ejemplo, es decir, hay administraciones que tienen, hay ayuntamientos que son grandes, y tú dices, bueno, es muy grande. Bueno, pues precisamente por ser grande, a lo mejor tiene 140 dependencias, porque tiene el ayuntamiento, pero tiene un pequeño despacho aquí, una oficinita en el otro lado, y controlar la eficiencia energética en esos sitios es algo que de momento se le está escapando a la administración pública.
¿Por qué? Porque es un pequeño despacho, está en un sitio, tal, claro. pues el operario está allí y tiene el aire acondicionado puesto todo el día porque, pues, para un rato que estoy no, no voy a pasar ni frío ni calor. Entonces, se trata de desarrollos en cloud, en la nube, de computación controlada, donde los dispositivos, los responsables energéticos, los responsables de zona, son los que se encargan de saber cuándo puede estar funcionando o no la climatización o la iluminación, y cuáles son los niveles a los que debe de funcionar para ser más eficiente el control energético. Si eso lo multiplica por miles de centros de trabajo, pues supone un ahorro bastante considerable. Y bueno, pues esa es una de muchas de las cosas que vamos a poner en funcionamiento Claro. ahora el año que viene. Hay muchas más cosas, por ejemplo, de hecho, te comentaba antes lo de Playa Sap, pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos una propuesta sobre la mesa nos están pidiendo el control ya automatizado. Cuando digo domótica me refiero al control informatizado de cuestiones domésticas, es decir, esa es la domótica, el control, pues la domótica también se amplía, por ejemplo, eso, con el control y análisis de imágenes de vídeo, por ejemplo. Si nosotros el tema del control de playa, mucha gente me preguntaba, lo mismo el que entiende de informática el que no. Bueno, ¿y tú cómo sabes cuánta gente hay en la playa? Claro. ¿Tú cómo sabes? Es curioso, pues claro, nosotros la aplicación la hicimos completamente abierta, es decir, empezamos en el ayuntamiento de Chiclana Frontera o en el de Marbella, pues mira, esto lo hacemos Una abierto, es pregunta, decir, ¿llegáis tú que vas, vosotros al sí, ayuntamiento? ¿O llaman ellos a vosotros? O tú ya pues dices, hay una necesidad de este verano que va a ser controlar las playas? sí, sí, Chavales, vamos a hacer una mira, aplicación. sí, mira, realmente llevamos ya en estos últimos 15 años tanto tiempo trabajando exclusivamente con ayuntamientos que aunque seamos muy desconocidos para mis vecinos de calle, somos muy conocidos en el ámbito de la administración local. Es decir, la mayoría de los ayuntamientos medianos y sobre todo los grandes nos conocen porque de una manera u otra hemos trabajado con ellos. Es decir, los últimos 10 años, pues no sé, pero creo que en administración pública, solo en microinformática, hemos tenido un volumen de negocio que rondará, no sé, alrededor de los 18 o 20 millones de euros. Entonces, eh, son muchas migas puestas en muchos aspectos diferentes y al final son ayuntamientos con los que has tenido una buena relación, has dado un buen servicio y en los que de buena primera, en cuanto tienen una necesidad, descuelgan el teléfono y llaman a las 5 o 6 empresas que conocen, porque tampoco somos tantas en el sector. Entonces te preguntan si tú eres capaz de desarrollar, bueno, pues en unas ocasiones sí, en otras ocasiones nos han hecho propuestas que hemos desestimado. Ahora, por ejemplo, estoy valorando una que es el tema de la integración de Playa App, que era la aplicación de control de playa para Baleares, bueno, en concreto para Ibiza, es decir, para controlar completamente todas las playas de Ibiza, las 34 playas más importantes de Ibiza, pero eso lo quieren, por ejemplo, con un control automatizado íntegro, es decir, ellos no quieren que haya nadie pendiente del sistema, el sistema sea autónomo completamente. Bueno, pues eso implica un montón de estudios ahí no solo de la lógica computacional, sino porque la aplicación te permite que tú tengas ahí un operario de la Cruz Roja que ponga más o menos cómo está el aforo, o te permite tener una cámara que está controlada por un servidor con un software de inteligencia artificial de Ocortex que va analizando las imágenes. Si él analiza una imagen y sabe en el plano qué partes forman parte del plano fijo y cualquier cosa que se mueve la analiza y la estudia si es una persona o no una persona. Entonces, sabe cuáles son los puntos de entrada y salida y de esa manera puede hacer un conteo de personas que entran y salen de una zona. De esa manera se puede cuantificar las personas que hay dentro en el análisis de imagen. Entonces, esta multinacional está haciendo el estudio, por ejemplo, para Baleares, pues nos está proponiendo que nosotros hagamos una implantación completa, así, no solo el software y el software en la nube, sino que también coloquemos las cámaras necesarias. La mayoría de ellas son playas que no tienen electricidad, nada, si estamos hablando de alimentación por energía solar, en fin, postes, tal, automatizado, sistemas que permitan las fuerzas de la interpretación de climatológica. Entonces, claro, son estudios grandes, tal, pero son proyectos
interesante y sobre todo para el que le gusta este sector, pues bonito, que al menos nosotros hacemos la valoración, no sé en este caso concreto si lo vamos a llevar a cabo o no, pero hombre, ya que te llamen para hacerlo, ya te da un caché importante y después si podemos desarrollarlo lo que sea, pues a nosotros, pues en fin, nos dará bastante motivación para seguir trabajando. Y como ese, pues ya digo, todos los días montones de proyectos. Te podría hablar también de más en línea, por ejemplo, que llevamos hace también 5 años, porque claro, nosotros, como te decía, estábamos con el tema de informática y socio preferente, por ejemplo, hemos sido 3 años la empresa que más ordenadores de microinformática, PC y portátiles, ha vendido Fujitsu en España. Es decir, hay muchos distribuidores, pero nosotros fuimos los que más ordenadores de Fujitsu vendimos en España y tenía una importancia muy concreta, porque Fujitsu a mí no me deja de gustar ni más ni menos. Si yo ahora mismo te estoy hablando por un Mac y siempre juré que no me gusta un Mac, pero bueno, en informática todo es muy relativo, pero Fujitsu es una empresa japonesa que absorbió a Siemens, que era alemana, y digamos se salen de la norma habitual de todo el mundo que fabrica ahora mismo en China, así HP, Dell, Apple, todo el mundo diseña en sus centros de trabajo, en Estados Unidos, en Japón, donde sea, pero termina fabricando y desarrollando por abaratar costes en China. Fujitsu no, Fujitsu se sale de la norma y una empresa japonesa y alemana que solo fabrican en Europa y en Japón. Sí, y no esos contratos, sino no fabrican nada fuera de ahí. Eso lo dejan un poco fuera de mercado porque son muy caros. ¿Sí? Competitivamente No interesa, claro. no hay manera, no interesa. Claro, el nivel de calidad que tiene un servidor o un ordenador, un portátil, porque los portátiles también se fabrican en Alemania, fabricado el control de calidad que pasa a un portátil en la línea cuando sale en Múnich, al final de la línea, digo que es incomparable a otros, pero claro, vale mucho más. Claro. Entonces, hemos sido competitivos con ellos exclusivamente en sitios donde el patrón calidad primaba al menos la mitad que el precio. Entonces, siempre ha sido muy complicado vender Fujitsu. Entonces, el hecho de que hayamos sido la empresa más Fujitsu pues a nosotros nos había dado un caché también muy grande entre la empresa. Pero claro, a nosotros nos imposibilitaba llegar a sitios donde lo que importaba era la cantidad. El parné y la cantidad. Efectivamente, entonces como trabajamos concurso público, es decir, que es un concurso y hay unos parámetros económicos y otros técnicos, pues empezábamos a la vez paralelamente a competir también con ordenadores nuestros. Había sitios donde hemos competido con ordenadores de Herbecon, marca Herbecon, y otras veces con el de Fujitsu. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro ordenador cada vez le hemos tenido el que se fabrica en Sierra Leona, el que se ensambla aquí, cada vez hemos tenido que ir subiéndole el escalón a nivel cualitativo también para que tenga un nivel de calidad más alto, controlando también el coste y tal. Entonces, cada vez hemos implementado fuentes de alimentación más eficientes, de menor consumo, de mayor potencia. Con el tema de las placas base lo mismo, es decir, ya tenemos ordenadores que son de marca registrada Herbecon, es decir, con registro industrial nuestro, con diseño de placa propia, es decir, no lleva una placa Gigabyte o ASUS o tal. Esto aquí quiero parar un poco, Álvaro, porque yo sé un poco de ordenadores y me quedo un poco con lo que me ha dicho de ordenadores Herbecon, porque claro, un ordenador, yo por ejemplo, mi ordenador, pues la placa es Intel, la gráfica es Nvidia. Sí. Tú me estás hablando de que vuestros ordenadores son ordenadores Herbecon, con placas diseñadas por Herbecon. Correcto. Y se ensamblan en Sierra de Yegua. En Sierra Yegua, sí. Y no solo los ordenadores. Es decir, empezamos con el ordenador. Nosotros ya tenemos monitores Herbecon. Es decir, nosotros tenemos monitores desde 22 a 27 pulgadas, incluyendo modelos curvos y tal. Y son modelos de monitores nuestros. Si vas a mucha administración, si tú vas a la Universidad de Granada, vas no sé, a la Diputación de Lugo, puedes ir a empresas por muchos sitios, empresas públicas, te vas a encontrar monitores con el logotipo Herbecon debajo. Sí, no es que estén serigrafiados por nosotros, sino que están diseñados por nosotros, se fabrican en China, lógicamente por el abarataje de la mano de obra, y
pero nuestro es el diseño completo hasta la caja de cartón que viene aquí. Teclados con lector marcado, ratones, y siempre vamos eso, apostando un poco más. Y bueno, pues lo último que hemos incorporado en nuestro catálogo, por ejemplo, son tablets. Las tablets, ¿por qué? Porque como el tema de la pandemia ha dejado el tema de la educación a distancia también un poco fuerte, pues han ido apareciendo ayuntamientos. Por ejemplo, empezamos con el primero más cercano en Puente Genil, creo que era, que necesitaban 200 tablets para familias con menos recursos, para poder acceder, tal. ¿Qué es lo que pasa? Las especificaciones que te piden como mínimo una pantalla Full HD, 10 pulgadas, tal. Entonces te vas a cualquier modelo del mercado. Lo más barato tenía Samsung o Huawei, pero estábamos hablando de, no sé, de un coste X. Nosotros ya con diseños nuestros, que ya hemos tenido que acelerar y demás, pues encontrábamos que podíamos ir hasta un 35% más barato. Entonces, donde compras 200, puedes comprar 300 tablets. Aceleramos el proceso de más. De hecho, ya hemos empezado a entregar nuestras primeras tablets y demás, y son tablets con nuestra marca y tal. Y pues bueno, empezó el ayuntamiento de Puente Genil y ya había 4 o 5 ayuntamientos más que nos estaban diciendo que cuando van llegando tablets y demás, porque le supone no un coste muy alto de 5, 8, 10 mil euros de equipar con tablet, en fin, a familias que no tienen Claro. acceso a tal, para que el crío se conecte a través de Classroom y tal, y ha gastado el ayuntamiento cientos pocos euros en una tablet de las mismas características, las mismas calidades que pueda tener una Huawei o una Y Samsung. además apoyando a una empresa, bueno, de Sierra Aquí. Yegua, pero una empresa al final de Andalucía, Sí, sí, que es claro. lo que a mí me Ya parece te- más interesante. Sí, mira, a nivel nacional no, es decir, bueno, tengo que ver la cifra ahora al cierre del año, porque los ejercicios se cierran en marzo y no en diciembre, pero a final de año miraré y creo, si no me equivoco, que este año vamos a terminar como la cuarta empresa, es decir, en volumen de PC y en volumen de número a nivel económico, es como la cuarta empresa de fabricantes de ordenadores en España a nivel nacional. Es decir, bueno, pues estamos aquí en Sierra Leona, es ¿Sabes lo que por te digo. detrás de quién? ¿De cuál sería la primera Sí, sí, empresa? claro. Sí, bueno, aquí hay, bueno, y de hecho, entre las 6 primeras, 4 somos andaluces. Y en Andalucía podemos presumir de que los grandes fabricantes de PC en España son de Andalucía. Es decir, entre las primeras que siempre están Tecnoservice, que precisamente TTL, la marca comercial que tienen, fue de las primeras empresas que yo la conocí, de hecho, cuando estaba en Sevilla, es decir, en el año 2000. Es decir, esa también viene del Jurásico Informático como yo. y bueno, pero ya te digo, el nivel competitivo es alto porque, claro, trabajando para la administración pública, hay que cuadricular mucho el coste porque puedes perder una operación en el coste individual de un PC en algunos céntimos. Es decir, a nosotros se nos han ido operaciones importantes en cuestión de céntimos. Hay otras en las que no, que ha sido al revés, pero bueno. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos terminando de montar, en línea de montaje tenemos, creo que son unos 300 PC que van para la Universidad de Alicante a final de semana, y el lunes empezamos la línea de producción de los PC que son consorciados con Fujitsu para renovar el Senado. Es decir, Herbecon va a renovar todo el equipamiento informático del Senado de España. Oye, pues otra operación que es grande, porque no recuerdo las cifras, no sé si es medio millón de euros o 600.000 euros por ahí, pero sobre todo por el caché de haber ganado un concurso que se mira mucho con lupa, porque no es solo montar ordenadores en el Senado. Nosotros tenemos que montar ordenadores nuevos y pasar datos de los señores senadores y de los adjuntos de los ordenadores antiguos a los nuevos. Y con la securización de los datos yo tengo personalmente que después certificar la destrucción de los datos de los discos duros antiguos, que en fin, Esperemos que no te tiene metan en su ningún lío. historia. No, bueno, no creo. Pero bueno, otra experiencia más, y sobre todo otro dato también curioso, es decir, digamos, otra marquita mala que llega a la empresa, que también siempre nos da mucha satisfacción a todos, porque ya digo, la empresa lo que sigue, aunque somos pequeñitos,
todo el mundo siempre hemos notado que se ha hecho partícipe de la empresa. Y todo el que trabaja en Herbecon, yo noto que siente la empresa como suya. Y eso lo que hace también es funcionemos de esta manera. Es decir, el ambiente de trabajo es buenísimo. Y es de lo que yo creo que más podemos presumir. Podemos presumir que la gente, todo el que viene a trabajar a Herbecon, llega contento, con ganas de trabajar, es decir, de que el rato le va a ser ameno, es decir, siempre hay alguien con ganas de cachondeo, siempre hay un ambiente bueno, en fin, y sobre todo que se valoran las opiniones de todo el mundo, después las decisiones lógicamente las tomamos quienes estamos al frente, pero donde la gente se hace partícipe del proyecto en el que estamos. De hecho, se sienten con estas cosas, como lo del Senado, con cualquier otra cosa que te haya comentado, tan orgullosos como lo podamos hacer nosotros, y eso es lo más importante. Claro, me has dicho una de las cosas que me has dicho que me han gustado mucho, es que a ti lo que más te ha gustado y más has querido tirar para adelante es la parte de programación de software de vuestra empresa, el hacer vuestro propio software. Porque seguramente mucha gente nos está escuchando y se creerán que los ordenadores son números y son matemáticas muchas veces aburridas, pero tiene mucho Sí, de creatividad y casi una cosa, yo diría, casi artístico de pensar, joder, es que a mí me gusta hacer esto y me gusta hacer aplicaciones o programas. sí, Y sí. te quiero preguntar, ¿cuál es el proyecto a nivel de creación de software que tú más has peleado por él de decir, tengo esta idea y quiero que funcione? Pues, sí, bueno, ahí es un poco complicado porque, por ejemplo, es verdad que cuando yo empecé a programar, yo lo hacía solo. Entonces, claro, aprender desde un punto de vista autodidacta, entonces yo siempre te diré, mi mejor creación fue la aplicación que yo hice solo, porque me iba a volver loco y pensé que nunca la iba a acabar. Pero claro, el tiempo te pone en tu sitio y de hecho ya cuando cuando se abre el proyecto, el departamento de programación y demás, yo empiezo un poco con David y Dere, pero claro, yo mi dinámica diaria de todas mis obligaciones dentro de la empresa no me permitían estar mucho Encima de tiempo esa dedicado parte. encima de eso y bueno, tuve la suerte de que ellos empezaban a la vez con herramientas que acaban de salir y bueno, pues me pude poner un poco al día con lo último que había. Yo por eso insistía mucho en decir, el espíritu tiene que ser, tenemos que trabajar con lo último. El patrón que está recomendando Google es este por ahí, el otro. Bueno. Y entonces, lo que sí me gustó es que teníamos que imponer esa mecánica, la mecánica de que había que ir consensuando la idea. Porque siempre en cualquier equipo tiene a gente que es más optimista y gente menos optimista o más pesimista. Entonces, eso es bueno porque te permite, cuando tienes poco tiempo, ir por la vía más rápida para llegar al objetivo de la aplicación y cuando tienes un poquito más de tiempo te permite perfeccionar más la historia para poder abarcar proyectos más ambiciosos, más grandes. Entonces, del que estoy, digamos, más contento por el tema de las pinturas, es decir, con la rapidez con la que fuimos con el tema de PlayaSap, de lo de las playas, porque en mayo fue cuando nos llamaron para el tema de la aplicación, los primeros días de mayo. Y bueno, yo me comprometí con tener preparado el modelado y el maquetado y demás para el Ayuntamiento de Chiclana, que además el alcalde, presidente de la Diputación de Cádiz, y además también estaba la mancomunidad de la Bahía de Cádiz, ya era Cádiz, San Fernando, tal. Y le digo, pues en 2 semanas vamos a tener un proyecto piloto en la nube de más. Y los responsables informáticos me decían, vamos a tener, estamos hablando con el grupo El Corte Inglés, estamos hablando con Indra, tal, y todo el mundo están hablando de a ver si llegábamos a agosto, tal. Digo, en 10 días nosotros tenemos nuestro modelo de funcionamiento, sí, sí, no tan bonito, no tan perfeccionado, pero con lo fundamental que necesita. ¿Por qué? Pues porque habíamos hecho un desarrollo de 1 año y medio de un montón de herramientas que hemos podido reutilizar, porque siempre se ha pensado a lo grande para cuando haga falta. Entonces eso nos permitía abarcar el proyecto. Así, es que dentro de 15 días podemos preparar el proyecto y podemos hacer una prueba con que haya, no sé, 200.000 personas haciendo la consulta a la playa. Así, yo quiero empezar ya la prueba piloto en 2 semanas con un escenario completamente negativo. Y claro, eso que el resto te dicen, pero si estamos hablando de empresas gigantes, es decir, que te aplastarían como un mosquito y están no viendo viable como vosotros, bueno, pues
muchas veces eso, es decir, me siento más satisfecho en ese sentido porque ahí, por ejemplo, desestimaron la propuesta de Telefónica y la del Grupo El Corte Inglés y apostaron por la del Beacon System de Sierra Yegua. Pues yo creo que esa es probablemente por la cintura y la rapidez con la que se hizo, no porque el proyecto sea más grande o más pequeño, porque a lo mejor otras aplicaciones como la de el fichaje de la jornada laboral, que la tenemos implantada en montones de administraciones y muchas empresas privadas, pues a lo mejor a nivel técnico y profesional, pues creo que es infinitamente mejor, mucho más compleja, tiene mucho estudio, mucho análisis y un proyecto mucho mejor desarrollado. Pero quizás con el otro me siento más orgulloso por la cintura que tuvo el departamento y la gente que tenemos para abarcar el proyecto tan rápido. Porque me han salido muchas dudas cuando lo estabas contando. ¿Qué pasos seguís en la empresa a la hora de crear una aplicación o en qué departamento se divide la creación de una aplicación? Sí. Mira, normalmente, claro, la toma de contacto me llega directamente a mí. Entonces, yo cuando nos llega un proyecto, una idea, o incluso a lo mejor surge de nosotros, porque ya te digo, está, por ejemplo, del tema de domótica para la administración local, para el control de la eficiencia energética, es algo que con lo que llevo en el tintero precisamente 3 años. Pero cuando entra alguna solución de este tipo, por ponerte la de Playa SAP, pues lo primero que hacemos es que nos tiramos sin tocar un teclado al menos 2 o 3 días, es decir, sentados allí en las mesas, charlando, café, mucha discusión de cómo engloba cada una de las partes. Entonces, se despierta lógicamente el proyecto en diferentes partes. Bueno, por un lado, lógicamente, lo que va a ser el tema del modelo de datos, el sistema de base de datos, cómo van a ser las conexiones desde la nube, en fin, para ver las capacidades que necesitamos. Por otro lado, la parte ya más de hardware. La parte de diseño, un gráfico, del aspecto visual que va a tener además, que en eso sí tenemos nosotros a Alfonso, con un especialista en fenómenos, aunque es campillero, algo malo tenía que tener. Pero eso, él siempre está dentro del proyecto y él siempre él conoce todo el proyecto, pero siempre es el aspecto visual que tú ves en cualquier aplicación, siempre porque ha pasado ya por manos de Alfonso. Entonces, en el resto de los aspectos técnicos de cómo dividimos el problema en diferentes subproblemas para ir abarcándolo, en eso es a lo que vamos dedicando un montón de tiempo. Y después, cada persona se va dedicando más a una parte dentro del proyecto. Si la parte del front, es si la parte visual de la parte cliente, si la aplicación que tiene en el móvil. Claro, lo que me se va puedo encargando encontrar más yo, persona. digamos. Claro, y después la computación que va haciendo el servidor, sea donde esté, en la nube o donde sea, se va encargando otra persona. Y claro, pero todo está correlacionado, todo hay que ir probándolo un montón de veces, el banco de pruebas es enorme y cada día, aunque se pierdan 3 o 4 días en hacer el primer análisis para poner en funcionamiento la aplicación, después cada día se van haciendo montones de bancos de pruebas y sobre todo poniendo en la mesa mucha casuística. ¿Qué ocurriría si eso lo tenemos que preguntar todos los días 50 años? ¿Qué ocurre si alguien pone? ¿Qué ocurre si alguien pincha aquí? ¿Qué ocurre si el servidor hace? ¿Qué ocurre si? Y sobre todo por el tema de la seguridad y demás, estamos trabajando también con datos sensibles en muchas aplicaciones y es importante también el control de eso. ¿Cómo? Es que, claro, ahora me ha sacado el tema de la seguridad, de los datos sensibles. Y yo una cosa que tengo aquí apuntada, ¿qué piensas tú de la privacidad que tenemos en las aplicaciones? Ya no hablo de Playa SAP, ya no hablo de Instagram, De, obviamente, de Facebook. sí, 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 mira, Quiero que una yo persona como ahí. tú o me tranquilice o me diga, Ale, bórrate todo lo que tenga en el móvil, ponlo de fábrica. Sí, no, pues mira, te explico. Además, yo ahora tengo los últimos 2 años tengo una perspectiva también incluso un poco diferente en ese aspecto, porque hace 2 años ya pues, vaya, como estábamos aburridos, pues me saqué el curso también de perito judicial e informática forense en la Universidad de Granada. Entonces, porque tenía mucha inquietud con ese aspecto, sí, sobre todo por el aspecto de la privacidad y sobre todo porque todos los días el 90% de los casos judiciales que hay, del ámbito que sea, normalmente siempre la informática está de por medio. Da igual que sea
abuso, amenaza, un despido, siempre hay un WhatsApp por medio, Claro. un email, una foto, ¿vale? Entonces tengo algunos compañeros, siempre tenían preguntas y se abrió una convocatoria, eran 32 plazas que había además y me presenté, bueno, pues tenía inquietud y la perspectiva desde que hice perito judicial es un poco más amplia, sí, porque siempre he usado la mayoría de las aplicaciones estándares, Facebook, Instagram, tal, como cualquier usuario, es decir, sé también un poco lo que puede haber detrás, pero de manera inconsciente tiras para adelante. Es como cuando tienes un coche, vas en carretera, sabes que está limitado a 100 la carretera de Cantillo, pero se te va un poco el pie y ahí Claro. va a 120. No has hecho el loco, me explico. Tú eres consciente si pones el coche a 140 o a 150. Entonces empecé a ver las cosas de otro punto de vista en cuanto empiezo a ver que del turno oficio no paran de llegarme peticiones judiciales, cuando un juez no tiene idea de algo concreto, nos pide a los peritos judiciales que no somos, si del turno oficio, si nosotros no somos ni de una parte ni de la otra parte del juicio, sino cuando el juez tiene una duda porque no tiene ni puñetera idea, nos pregunta a nosotros, y nosotros informamos o asesoramos al juez. Entonces empieza a ver que, sobre todo, especialmente en el tema de menores, una cantidad brutal de casos que van llegando por el turno oficio, voy renunciando a la mayoría de ellos, pero que como usuario pues me preocupa también, es que me explico, yo tengo un crío pequeño, tengo sobrinos, ¿verdad? Me empieza a preocupar porque el problema de la privacidad reside en que los adultos y especialmente los padres no somos conscientes de la herramienta que tiene el menor en las manos porque no lo somos ni siquiera nosotros mismos siendo adultos. Si tú te instalas una aplicación y nadie lee las condiciones ni la política de privacidad de la aplicación, le das súper rápido y pincho abajo, acepto. Acepto que he matado a Manolete con mis propias manos y he aceptado y he firmado señoría. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces el problema es que al no ser nosotros conscientes, no hacemos tampoco conscientes a nuestros propios hijos menores y tampoco los hacemos responsables de lo que del peligro que entrañan las redes sociales. Es decir, la herramienta es potente, súper buena o súper mala. Es la utilidad que tú le quieras dar. Siempre digo lo mismo. Nosotros somos, los informáticos, los desarrolladores, somos químicos. Pues es tan bueno como para desarrollar la penicilina y tan malo como para hacer una droga sintética en un laboratorio. Y no dejamos de ser químicos unos y otros. Ahora tienes que ser consciente de qué uso le estás dando a la informática. Entonces, la privacidad, yo insisto mucho, es importantísimo, más que leer la política de privacidad, además, hacen consciente, sobre todo a la gente más joven, en realmente el daño que puede provocar, que te puede autoinfligir tú mismo con ciertas cosas. Es decir, yo soy de esos afortunados que en mi época adolescente no existía internet, entonces todas mis fiestas, todas mis historias, afortunadamente, si acaso alguna quedó una fotillo en un negativo revelado. Eso queda para la intimidad personal y tal, y para esos buenos momentos. Entonces, todas esas cosillas que ahora mismo hacen los menores y que lo graban y que lo pasan por TikTok, Instagram, da igual. Después, bueno, pasan cierta factura. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes borrar cierta parte de la historia, pero mientras ha sido público alguien lo puede guardar, vienen algunas historias, pero esa es la parte menos grave. La parte grave es la que yo veo a través de los juzgados de instrucción, es decir, donde no paran de llegar peticiones de chantaje por tema de, en fin, fotografía, imágenes, tal, gente joven que se deja llevar completamente en un chat que cree privado, tal, y que pasan facturas serias, muy serias, muchas casas, muchísimas familias pasan por grandes problemas. Y te hablo de eso no sé, a 30.000 cosas, casos, por ejemplo, que he tenido yo, que sí he cogido, por ejemplo, yo de encontrarme, en fin, una pericia de tener que comprobar si había cámaras ocultas instaladas en una casa donde había menores, y descubrir ese tipo de cosas son duras. De que alguien ha estado espiando tu más absoluta intimidad personal o la de tu hijo, pues es durísimo. Pero claro, también hay quien consume ese tipo de productos. Y ahí es donde está el problema. El problema siempre, siempre, siempre está en la educación. Si tú a mi hijo, yo el día de mañana que quiera un coche y que se lo pueda proporcionar, le tengo que hacer consciente de las ventajas y los peligros que tiene el coche.
pero tenemos que ser nosotros, en la educación, los que tengamos que poner muy claro, muy claro, muy claro, que tienen que ser conscientes de las cosas graves o malas que pueden venir detrás de eso. La privacidad en cuanto a la información, está bien informar. El problema es que no nos dejamos de informar. Ya te digo que cuando instalamos la aplicación, todos vamos a la política de privacidad, le damos a aceptar y Además, salimos huyendo. yo leí alguna vez por ahí que ellos aposta hacen una norma, bueno, esto de acepto, las condiciones, suelen Mm. hacerlas largas y aburridas precisamente para que nadie las lea. Porque seguramente ellos en 4 líneas o 10 líneas te podrían decir, estás aceptando esto, esto, esto y esto, pero te Sí. empiezan a contar, contar, contar para que tú digas, buah, yo esto no me lo leo ni de coña. Y acepte, y claro, dentro de ese Ujú. botón. Pero es al final lo Claro, que dice. pero de todas maneras, sí, pero aunque pusiésemos pocas líneas, yo digo que a un chaval menor o incluso mayor de edad tú le dices, mira, cuando te estás instalando Instagram, tienes que tener en consideración que si no has indicado que exclusivamente solo a tus contactos, pues a lo mejor los amigos de tus amigos pueden ver una imagen o un vídeo que hayas puesto, lo que. Y muchas veces, aunque le diga eso, dice, vale, vale, pero que es que yo quiero estar en Instagram, que es que a mí me da igual lo que tú me estés Claro. contando, porque todo el mundo está ahí y yo también tengo que estar. Y siempre, y ese es el problema. El problema es lo que va marcando la ola. Si cuando era la época de las discotecas, es que mis amigos van, bueno, pues yo también. Ahora los botellones, es que mis colegas van al botellón, yo también. Es que mis colegas están todos cerrados y van al corralón, pues yo también. El problema viene ahí, el problema viene en que alguien, si no alguien, cada uno en su casa tiene que poner las Sí. pautas, es decir, hasta aquí sí, y a partir de aquí es peligroso, y a partir de aquí prohibido. Y eso yo creo que es lo más importante. De aquí pasamos a un tema bastante relacionado. Ya hemos dejado claro que el tema de uso de aplicaciones y eso, la privacidad, es cosa de los padres enseñarla. Cosa de los adultos enseñarla. Porque obviamente tú a un niño no le puedes pedir que ya sepa usar una cosa. Sabemos que saben No, usar la tablet, son muy graciosos los niños chicos. Mira cómo coge la tablet. Pero claro, ese sí, sí, niño. ¿Tú sí. qué piensas de cómo se enseña informática en la escuela, en los institutos? ¿Se enseña, crees, como debería? Porque yo, por ejemplo, recuerdo mi época, lo que se me enseñó fue a usar Word, a usar Excel, a usar programillas así, pero creo que no me equivoco si digo que yo sabía más que el maestro, probablemente. No sé, Sí, sí, no sé sí, cómo sí, estará ahora el eso es tema. sí, no, pues no ha mejorado mucho más. Mira, tengo bueno, muchos amigos que se dedican a la enseñanza, compañeros míos de la Facultad de MAI son profesores de instituto, profesores de FP y tal, o incluso en fin, que hacen cosas lo mismo en educación pública como privada. Y el problema es que seguimos pensando en la informática igual que los años 80-90 con el profesor especializado. Bueno, eso estaba bien en los años 80 porque la informática la manejaba un 4 o 5 y tal, y era sin algo más por si alguien tenía la necesidad o tenía si el pellizquito aprender algo. No, el problema es que ahora todo está relacionado, no, todo está sustentado en medios informáticos. De hecho, nos encerraron en marzo y toda la educación se pasa a la plataforma digital. Pues como no hay personal especializado o como además el personal que da enseñanza no se ha especializado en informática, sino que el que es técnico de lengua, pues como mucho se le ha apretado para el tema de lengua y demás, nunca se ha dicho hay que preparar la educación para tenerla desde un punto de vista más homogéneo de manera de dar clases online. Pues no, se ha dejado la virulé y en marzo nos encierran y cada profesor en sus circunstancias, con la formación propia, autodidacta, porque nadie la ha enseñado, nadie le ha puesto la herramienta por medio, pues ha dicho, pues mira, yo me sé manejar un poquito con tal herramienta, yo voy a dar mi clase por aquí. Otros, yo no he usado el Google Meet, yo nunca he mirado el Skype, yo nunca he hecho, coño, con perdón, pero hay montones de sitios donde siempre se le ha prestado mucho más atención. Es decir, nosotros, el sistema educativo ha mejorado en algunas cosas y ha empeorado en bastante otras. Es decir, el problema es que como tú no homogenices, mientras más cosas haga estándares dentro de la educación y no solo la nueva tecnología, mucho mejor. Es decir, el sistema británico es de los que menos ha cambiado en los últimos 40 años. Y nosotros, desde el book que yo estudié hasta ahora, fíjate la que llevamos pasada, llevamos la de Caín. Entonces, ¿hemos mejorado? Pues
personalmente, y en mi opinión, creo que no. Es decir, hemos mejorado en algunas cosas, pero a manera global no, porque depende de dónde hayas estudiado, depende de la comunidad de la que hayas estado, depende del colegio al que hayas ido, depende de la suerte que hayas tenido con el profesorado que te tocó, porque hay profesores que son muy válidos y llegan a un sitio donde el sistema lo achicharra por mucha vocación que tenga. Entonces, dependemos de una auténtica casi lotería en ese sentido, de nosotros y los profesores, de la lotería donde le toque, ¿no? Entonces, si se hubiese homogenizado en muchos sitios, yo conozco sitios fuera de España especialmente donde el sistema es homogéneo, es decir, donde todo el mundo entra a la pandemia. Te hablo, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, que, no sé, en Florida, en Miami, por ejemplo, en Facultad de Informática creo que tiene 9 o 11, no me acuerdo. Y tú dices, tantas. Claro, es que en cada curso entran solo 40, 50 personas, y no son aulas de 300 ni 500, como no me acuerdo aquí. Entonces, donde los profesores que tienen a sus alumnos los conocen por nombre y apellido, como cuando estábamos en primaria. Entonces, pero después a nivel de informática y de temas online, hace tiempo que utilizan herramientas homogéneas. Y todas las facultades, para el tema de clase online, pues firman un contrato anual. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Florida, todas con Skype. Y tienen el Skype, no el empresarial, tienen uno que es didáctico, donde pueden tener sin límite de alumnos y profesores, y donde el profesor lo enseña a cómo no permitir donde pedí el turno de palabra para participar y tal. Bueno, pues enseña a todo el mundo con una única herramienta, y ese profesor que está en esa facultad, dentro de 6 meses está en otra, y no tiene que aprender nada nuevo, ya tienen la herramienta. Y aquí pasamos al sistema, por ejemplo, al nuestro, donde yo tengo un niño que tiene 9 años, y en mitad de la pandemia, pues claro, unas tareas las tenía que hacer por un método, otras por otro, y tal, y con alguna dificultad. Yo me hacía gracia, porque yo muchas veces decía, digo, si yo estoy enredado y controlo, ¿cómo no estará el pobrecito del resto de los vecinos con el tema de tener que mandar esto por correo electrónico, esto en el Google Meet, esto aquí que hay una conexión? Madre mía. Y ahí es donde yo creo que está el mayor problema, si la propia administración tiene que poner muchísimo más interés en unificar herramientas, más que en pensar y tengo que comprar 14.000 portátiles. A lo Como mejor el Becom puede hacer una aplicación que les eche una manilla. Sí, sí. Bueno, de hecho, pues mira, ha habido veces que hemos estado discutiendo el asunto, es decir, porque yo he sido un perjudicado a nivel de usuario por mi propio hijo de lo que ha pasado. Y lo comentaba allí en la oficina, y yo digo, ¿es posible? Pero el problema no es hacer la herramienta, porque yo creo que seguro que hay, porque he mirado y he visto alguna herramienta súper potente. El problema es que la administración, que el político de turno en cada sitio sea consciente de que no tienen que ser su interés ni su voluntad, sino el interés general, y que digan, coño, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a poner una serie de personas aquí que entiendan bien del asunto, a los representantes de los padres también, representantes de alumnos, y vamos a consensuar. Oye, mira, por un año, porque tampoco hay que hacer nada eterno, un año, vamos a sacar, vamos a consensuar. Esta es la herramienta para todo el mundo, y ya está. Y todo el mundo sabe trabajar en esta herramienta. Y tenemos para el año que viene para hacer mejor en esa, o si hay que cambiar a otra porque esta no ha funcionado, o hay una más nueva, pues tal, pero todo el mundo a la paz con la misma herramienta. Sería lo lógico, pero bueno. En el primer programa que grabé, lo entrevisté a María José, la jefa de estudios de aquí del Instituto de Sierra de Yegua, y viene mucho en colisión con lo que estábamos hablando contigo, porque yo rompo aquí una lanza con los profesores, es decir, la tecnología va tan rápido que muchas veces, y ella lo admitía, ellos van por detrás. No es que ellos digan, me aprovecho de esta herramienta, sino que, ¿cómo hago para que esta herramienta apoye en vez de entorpecer las cosas que... Es que yo entiendo que sea muy difícil. Es muy complicado porque todo va súper rápido y tú mismo lo has dicho, cuando tú te dedicas a hacer aplicaciones, no quiero, vamos, ni imaginarme lo que tiene que ser tu trabajo de este año ha salido esto nuevo, el año que viene pasa no sé qué. Es que literal es una locura, ¿eh? Sí, sí, es una formación continua. Sí, tienes que estar continuamente formándote y especializándote en algunas cosas, pero tienes que saber de la práctica mayoría de las tendencias, las cosas nuevas van saliendo, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Pero ya te digo, el tema de la educación es más una cuestión de decisiones políticas en todos los ámbitos, es decir, local, si a nivel municipal, a nivel regional y a nivel estatal, más que otra cosa, sí, porque
los medios están, pero las decisiones van por detrás. Entonces, en esa marabunta, pues cada profesor mm, sobrevive como puede. La mayoría de los alumnos van por delante, lógicamente. Claro. Porque tú crees, por ejemplo, y ya te hago una pregunta mucho más concreta, ¿tú crees que los chavales habría que enseñarles a programar? ¿Tendrían que saber Pues informática de verdad? No, yo no creo que en usar cierta Word medida, y eso. efectivamente, yo creo que en cierta medida, sí, sí, yo soy partidario y no mucha gente de mi gremio es partidario, a lo mejor yo soy partidario de que tiene que haber una formación básica inicial desde pequeño a la programación. Eh, en cosas muy superfluas, es decir, en programaciones bastante lógicas, no te digo programación profunda tipo C, no, sino en cómo engloba es decir, cómo desarrollar tu propia solución a pequeños problemas, a un problema de matemáticas, es decir, cómo enseñarle a un niño cómo hacer un programa que resuelva una ecuación de tercer grado, cosas por ese estilo, que el niño diga, coño, pues, ostras, es verdad, yo aquí, si defino aquí una variable de igual, yo aquí le puedo meter los parámetros a la fórmula que quiera y me los va calculando solo. Y eso que le vaya picando al interés de, oye, pues ¿cómo resuelvo tal cosa? Y que después ese mismo chaval, cuando tenga 14, 15 años, diga, ostras, pues aquello que yo aprendí que eran matemáticas, y yo decía, qué rollo, ¿no? De esto de interpolar, de igual, pues es lo que aplican aquí en el programa este para que en el gráfico la pared esta, a medida que mira a lo lejos, va haciéndolo cada vez más pequeño el polígono. Bueno, pues es una función y en GeForce, que fabrica tarjeta gráfica, lo tiene embebido de tal manera. Coño, que le vea el sentido, es decir, van a aprender mucho esa parte, esa faceta de las matemáticas o la física que no le gustaba, que decía, esto no sirve para nada. Maestro, esto yo lo estoy estudiando, no me vale. Bueno, pues sí que vale. Sí, yo he tenido compañeros que han terminado desarrollando juegos para empresas potentes, ¿eh? Y por y demás, conozco a gente que en allí que decía, madre mía, tío, con la tunda que nos pegan de matemáticas ya en la facultad, en primero y segundo, yo decía, pero esto, ¿qué? Pero si esto es de loco. Y claro, y ahí encontraron un filón porque han desarrollado a lo mejor un plugin para 3D Studio o otro, pues no sé, para que en el Quake fuese más fluida los paneles en movimiento. Pues, coño, si eso lo incentivas desde primera hora, tú a un crío le dices, estoy aprendiendo estas pequeñas cositas, eres capaz de hacer programas propios para resolver un problema. Si yo empecé muy pequeñito, empecé a hacer mi primera base de datos, en fin, una cosa que después que era de IBM, terminó siendo el otro, da igual. Con 10 añillos y era una pequeña base de datos para un tema de reloj y tal, del tema de mi padre. Pues aquello después era un pequeño programita de estocaje y lo tenía hecho ya con Lotus y un pequeño programita en C de 200 líneas. Bueno, pues pim, pues todas aquellas cosillas se van quedando en el remanente cuando con 18, 19 años estaba haciendo la programación, el programa de la aplicación de facturación, control de eso y demás. Bueno, pues todas aquellas cosas que había aprendido de manera casi, bueno, prácticamente autodidacta, pues todo aquello me había facilitado muchísimo. Es como cuando aprendes un idioma, si cuanto antes lo hagas, mejor. Si un crío con 4 años aprende un idioma en 3 meses y nosotros con 40 años nos cuesta unos pocos de añitos y aún así no lo llegamos a aprender de la misma manera con niños de 4 años. Cuanto más tiempo se le dedique a ese tipo de herramientas, mejor, siempre y cuando esté bien enfocado. Porque, mira, ahora que estoy mirando en el fondo y veo la guitarra que tenéis colgada, yo que como también soy aficionado a la guitarra y a la música, pasa exactamente lo mismo. Sí, en el cole, afortunadamente, hay clases de música, pero no es lo mismo enseñarle a un crío de 7, 8 años como el mío solfeo, que puede hacer que te garantizo que a la inmensa mayoría no va a hacer que lo atraiga hacia la música, o incluso la parte práctica, hacerlo con una flauta dulce, que, por ejemplo, a cada niño trata de buscarle, si es melómano, tiene inquietudes musicales, encontrar quizá el instrumento o la vía o el tipo de música que haga que, oye, que el oído se empiece a aflorar, que diga, pues a mí se me gusta, me atrae, entonces eso, niños no pasan voto por el mismo embudo de solfeo y una flauta dulce, porque de ahí no va a salir, difícilmente va a salir un músico, que, pues no sé, a algunos, pues de vez en cuando, no te digo no enseñarle solfeo, porque yo no sé, y sin embargo toco guitarra hace ya 25 años,
bueno, pues de vez en cuando pueden introducir, no sé, un ukelele, tal, instrumentos un poco más fáciles para los niños que le vean algo un poquito más, ¿vale? Y como yo hacía con el mío se asustaba al principio cuando veía flauta dulce y coge el ukelele y toca Bella Ciao, por ejemplo, claro, eso lo llena, eso lo motiva mucho más a tocar la guitarra, es decir, así si consigue rescatar a ese músico que hay ahí. Y de la otra manera no. Con la informática creo que es exactamente igual. Si desde primera hora encuentra la manera en la que hacer que el que tenga inquietudes pueda tirar por ella y el que no le va a servir de base, porque a lo mejor alguien no tiene predestinado su destino con la informática, termina haciendo otras cosas, rara vez la informática no le va a condicionar en su ámbito profesional. Yo odiaba la flauta dulce y odiaba la asignatura de música. Para mí eso era lo peor, porque era los tiempos y do, la, no sé qué. Hasta Claro, que un día me compraron una guitarra, yo empecé a darle puñetazos hasta que empezaron a salir cosas. Ya gracias a internet claro, me fui enterando y al final uno lo que tiene que hacer, sí, sí, yo creo que sobre todo es entenderlo. Y es lo que pasa sí, con la sí. informática. Oye, a mí no me cuente que la fórmula para una ecuación de segundo grado es menos b más menos la raíz cuadrada de no sé qué, porque ya Claro. todos sabemos, lo sabe el profesor, lo sé yo, lo saben los niños y los padres. Tú tienes una calculadora en el móvil más potente que cualquier Y te va- ordenador del libro del año que se hizo el libro de matemáticas. Explica sí, al niño cómo es la la lógica de utilidad. una aplicación, cómo funciona una aplicación cualquiera del teléfono, por qué el ordenador funciona como funciona, porque creo que es más interesante. Y al final es una lástima que vamos un poco por detrás y seguimos haciendo las cosas como se hacía, como lo hacían mis padres, o incluso casi como lo hacían tus padres, Sí. Álvaro. Y no, yo creo que no puede Mm. seguir siendo así. Lo que pasa es que, claro, llegará un momento en el que haya un cambio de generación y los profesores nuevos entren Mm. y digan, no, chavales, venga, hoy vamos a aprender lógica de programación. Que yo eso Mm. estudié un poco, creo, en filosofía ya en segundo de bachillerato. Un poco de lógica, de si A y B es B, falso, verdadero. Creo que un poco la programación va por ahí. Sí, sí. Sí, 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 lógicamente sí, esa es la parte, bueno, y la programación lógica abarca una buena parte de la informática. Pero después, desde el punto de vista técnico, hay muchas más y muchas gracias porque mi crío, como siempre, claro, no para de escucharme a mí, más que ya pregunta que digo, ostras, tío, pues súper curioso, es decir, de que tenga ese tipo de, por ejemplo, me pregunta, papá, pero ¿cómo el teléfono tiene wifi? Si como yo sé que eso viene del router, pero el router que tiene ahí la Claro. antena, ¿cómo llega el internet por el aire hasta el teléfono? Oye, pues, y es un poco complicado tratar de explicarle al niño cómo realmente funciona de manera técnica aquello, pero encuentra la manera de enseñárselo porque en el fondo los niños son más listos que nosotros y tienen mucha más capacidad de aprender. O de, papá, porque, si como en la pantalla que estás mirando ahora mismo, ¿por qué cada punto tiene un color? ¿Tú cómo consigues que cada punto tenga un color? Si cómo se captura una fotografía o una imagen y tiene pues explicar por qué funciona eso es interesante, pero me resulta más interesante que te lo pregunte un niño, si los niños deberían de tener esa inquietud y no Mm, pensar que la informática, por muy rápido que haya ido, las cosas son porque sí, es decir, un router lo enciende y te da internet porque sí, ya está, porque claro. ya está, porque eso es así. Es bueno crear ese tipo de inquietudes desde pequeño. Y si va apretando ahí un poco en informática para que el que tenga interés encuentre la manera. Pero siempre, como te he dicho, desde la perspectiva que pasa en música, si metes solfeo, no hace falta. Lo que hace falta es lo que tú decías, no hace falta que explique, sino tanto el cómo se resuelve una ecuación, sino qué podría hacer con la ecuación. A ti te puedo enseñar a tocar do en esa guitarra colgada, ¿vale? Y prim, 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 pero quizás más interesante que una vez que lo toques, enseñarte qué puede hacer ese do y el do detrás Claro. del la y tal. Ahí está. Ahí es donde tú encuentras del que tiene inquietud y dices, bueno, voy a aprender como ha hecho el maestro. Y yo te digo, no, pues mira, tu poema me ha gustado. Yo voy a tratar de ver si soy capaz de tocar tal canción. Yo Eso muchas es lo bueno. veces me ha llegado gente a lo mejor que me ha dicho, pues yo quiero que me enseñe a tocar la guitarra. Yo le he dicho, simplemente toca canciones. ¿Qué te gusta? Maluma. Pues busca Claro. cómo tocar canciones de Maluma y tócala. Y pasarás de ahí a otra, Sí, otra, otra y al final aprenderás sin querer. sí. Álvaro, mira, esta semana, sabiendo que tú venías, estaba en Netflix viendo una serie, fíjate, a ver qué te parece la relación que he hecho yo contigo y con la serie. Estaba viendo Érase una vez los inventores. Y salía No la Arquímedes, conozco. bueno, es una serie de dibujitos de igual, Érase una vez el cuerpo humano, Érase una vez los Ah, inventores. sí. Y salía Arquímedes
y bueno, llegaba el rey y le decía, oye, Arquímedes, tengo este problema. Yo no sé cómo coger una piedra así de grande y levantarla para hacer una columna. Entonces llegaba Arquímedes, pues mira, una palanca, lo hacemos de esta manera, y lo solucionaba. Yo creo que los nuevos inventores son la gente que hace aplicaciones, porque al final lo que están cubriendo es una necesidad. Hay una necesidad Sí. de controlar a la gente que hay en la playa, se hace una aplicación. Hay una necesidad de controlar la gente que pica en una empresa, se hace una aplicación. ¿Tú te Sí. sientes inventando cosas a día de hoy? Sí, bueno, realmente más que inventando es satisfaciendo una cosa que es lo que realmente nos ha cambiado los últimos años. Estamos en la sociedad de la inmediatez. Si dice, quiero no sé qué, pero quiero ya, es decir, tiene que ser ya. Claro. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Es decir, en fin, Amazon está ahí, había llegado muchos, pensaban, eso no, bueno, pues, la gente va a dejar, ¿cómo que no? Claro que sí. Entonces, si nosotros estamos en la sociedad de la inmediatez, la gente sentada en su sillón quiere poder hacerlo todo cuando ha llegado a su casa y lo mismo comprar, que mirar tal, que miro las redes sociales, escucho un poco de música, clac, clic, clic. Entonces, nosotros cubrimos esa faceta en la que tienes que traerle a cada persona al sillón de su casa en su hora, 2 horas de ocio que tiene de sobremesa, las inquietudes, las cosas que le gustan. En ese aspecto, sí. Pero desde el punto de vista técnico, no son tantas las herramientas que se hacen con respecto a las que se podrían hacer. Ahí me voy a la parte de aplicaciones más técnicas, y la parte que te decían, por ejemplo, de control domotizado, de tal, de cosas que realmente puedan hacer de mejorar no la satisfacción personal de un individuo, sino de manera colectiva la de un montón de gente. Te voy a poner otro ejemplo. Bueno, hace poco hablando con amigos de aquí de Sierra Yegua, que se dedican al tema del campo y demás, yo les decía, llega la campaña de las aceitunas y demás, y siempre los problemas o la inquietud de la gente del campo es siempre lo mismo. Bueno, aparte del tiempo, en fin, la seguridad, la maquinaria, si me van a robar aceitunas, si no sé cuánto, yo siempre decía lo mismo, digo, ahí es donde de verdad teníamos que hacer hincapié Mm. con el tema de soluciones. Es decir, tendríamos que tener una pequeña aplicación con unos pequeños sensores receptores que hoy día valen muy poco, donde tú sepas en todo momento dónde está tu remolque, dónde está el motor tuyo del campo, y si alguien se lo lleva, que tú lo puedas estar controlando en el móvil. Es decir, satisfacer otro tipo de necesidades que son más de beneficio global que personal. Y como esa, traen también, o no sé, o controlar un riego automatizado o lo que sea. Entonces, en ese tipo de cuestiones que son donde mezclamos las aplicaciones con temas más puramente mecánicos, es decir, controlar mecanismos, automatismos, sensores y demás, y la parte que está, digamos, todavía más en barbecho, más en pañales, creo, todavía de la sociedad. Y ahí es donde de verdad yo creo que existe el gran nicho, la verdadera cuota de mercado en todo lo que sea, en fin, controlar procesos que ahora mismo no están siendo o controlados o automatizados. Que eso no quiere decir que si no son aplicaciones que vayan a quitar puestos de trabajo. No, simplemente te dejan más tranquilo de que si te están robando la bomba del pozo en el campo, te estás enterando. Antes de que llegue al día siguiente te encuentras sorpresa. O si te has olvidado de cortar un riego en el campo, da igual, que puedas verlo en una alarma del móvil antes de que te encuentres inundada la Claro. finca. En ese tipo de cosas te hablo desde la perspectiva, por ejemplo, de aquí de Sierra Yegua, que después hay 30.000 áreas y más donde se pueden desarrollar ese tipo de aplicaciones. Y ahí sí me siento un poquito más en esa inquietud y más con el aspecto ese de inventar algo que realmente De, diga tú, de cubriendo esto es necesidades. realmente, claro, esto realmente es súper útil, porque Claro. a lo mejor tú haces una aplicación de temas de tal, como TikTok, y dices tú, qué guay, triunfado. Tiene 20.000 millones de descargas, pero dentro de 6 meses va a estar TikTok. Porque hay muchas que son modas pasajeras y Claro. van y vienen, y algunas se tienen que reinventar un poquillo porque aquí llega del éxito al olvido también a la misma velocidad que van las nuevas Mm. tecnologías. Entonces, si realmente lo que hace es de utilidad pública, sí tiene más posibilidades de permanecer siempre en el mercado. Claro. Y al final, no nos vamos a engañar, Instagram, TikTok, Facebook cubren pocas necesidades humanas.
Sí, digamos. humanas, pocas, Son muy pocas, guay, pocas. pero Sí, sí, sí. quería tocar otro Y bueno, tema. Sí, 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 no, no digo que sí, que cubren poca, pero al final la cuota de mercado, así como forma parte del ocio, al claro. final el 98% de la gente es lo que utilizamos para nuestro ratito de ocio, es decir, en Sí, el que sí, nos sí. queremos olvidar de todo, nos evadimos y echamos un vistazo a ver qué es lo que hay en las redes sociales. A Facebook, que yo creo que más que olvidarte de todo, te meten otra vez en todo, pero bueno, cada uno Sí, con su tiempo libre. sí, Quería tocar contigo un tema, Álvaro, porque yo creo que la pandemia, y tú mismo lo decías, cuando has hablado de lo que has hecho en el Servicio Andaluz de Salud con la informatización de todo su sí, sistema, la pandemia ha empujado cosas que iban a terminar pasando, si no dentro de 4 años, dentro de 5, y al final han tenido que ser ya. Una de esas cosas creo que es el teletrabajo. ¿Cómo ves tú el tema del teletrabajo? Porque imagino que obviamente una persona que vende pan tiene que ir todos los días a la panadería, pero una persona que trabaja para ti programando quizá no tiene por qué estar en la oficina del Becón. ¿Cómo ves tú este tema? sí, sí. Sí, sí, claro, vaya, nosotros de hecho nos ha pasado. Si nosotros en el momento que entramos, justo, digamos, en la parte dura del estado de alarma, la gente que estaba, por ejemplo, programando, seguía programando desde casa y todo lo que hacíamos era videoconferencias. Es un poco más, no complicado, un poco más molesto concertar las videollamadas, estando en casa, da igual, pero bueno, al fin y al cabo, si los equipos de trabajo son pequeños, están súper coordinados y funcionamos casi telepáticamente. Si con que hagamos un ratito de teleconferencia tiene suficiente. Conozco el caso de empresas, son muy grandes, tienen cientos de programadores y es más complicado llevarlo en teletrabajo. Pero también teníamos gente de la línea, por ejemplo, de montaje, donde los que no estaban trabajando para cosas esenciales, lógicamente no podíamos justificar el que pudiesen venir. Es decir, si hay que montar ordenadores para una universidad que está cerrada y que no te van a permitir ni siquiera entregarlo, no lo podemos montar y eso se queda estancado. Entonces hemos tenido personal a la vez en ERTE y personal a la vez a full trabajando con el tema del SAT y gente como por ejemplo en programación que simplemente en vez de venir a la oficina estaban en sus casas y bueno, también te digo que yo, por ejemplo, he tenido, no sé si, yo creo que sí, que la suerte de no estar encerrado en casa, sí, porque yo sí tenía justificado de manera esencial el trabajo, ¿no? Pero los que están en casa, claro, aquí no ganas tanto en cuanto al tiempo que no tarda en desplazarte, porque si vives en Sierra Yegua y a la oficina nuestra son 3 minutos, pierde la parte de sociedad de el ratito que echa café igual, pero bueno, nosotros le hemos dado total libertad para que administren su tiempo. Entonces había quien decía, pues, mira, yo hasta las 10 no me voy a levantar y yo empiezo a trabajar cuando yo vea, da igual. Y la gente es suficientemente responsable como para sacar su trabajo adelante. Entonces, tiene la ventaja de que el horario es mucho más flexible. Si, tú puedes tener de manera flexible el horario. Siempre te hablo desde el tema de programación. Y tiene la desventaja de que dejas de sociabilizar y eso también te afecta al ánimo y también trabajas y produces diferente con peor ánimo. Pero a nivel de hardware, sí, la parte que nos ha tocado también a nosotros, que nos ha tocado aquí para muchísima administración, para temas de teletrabajo, ha provocado un problema enorme. Si nosotros, y sobre todo desde el día 1 de octubre, porque el 31 de septiembre salió un decreto, un real decreto ley del gobierno, en el que se dotaba por ley a todos los trabajadores de administración pública que lo soliciten un teletrabajo, las herramientas necesarias. Es decir, cualquier funcionario que pida teletrabajar, ¿vale? Que su puesto de trabajo en fin, sea susceptible de pasar a teletrabajo, la administración está obligada a ofrecerle un ordenador portátil, pagarle la parte proporcional de la línea de internet, etc. etc. ¿Qué ha pasado? Pues había una rotura de esto enorme porque alrededor de 400.000 personas de la administración pública han pasado a teletrabajar en su casa, han pedido 400.000 portátiles que no había en el mercado, entre todos los fabricantes juntos, y de hecho sigue todavía la rotura de stock en portátiles. Nosotros el portátil, de hecho, es lo que no trabajamos prácticamente en la empresa, sí, porque no ensamblamos, es el único producto que todavía no fabricamos. No lo hemos planteado muchas veces y está todavía ahí en el disparadero porque no tenemos muy claro. Pero claro, ha colapsado el mercado completamente. Volvemos a lo mismo.
hay empresas públicas que al final se han decantado mejor por dispositivos un poco más integrados, los famosos All-in-One, que es como un monitor que incluye todo dentro, o como el mini PC, que es una pantalla y detrás tiene un pequeño ordenador muy chiquitito, un poco más grande que un móvil, van anclados detrás. Entonces son separables y el monitor se queda en un lado y eso permite que, digamos, que se pueda reutilizar en muchas más cosas y demás. Pero en general creo que el teletrabajo cambia un montón de circunstancias. Depende del tipo de trabajo. Hay gente que se ha pasado teletrabajo y tienen que dar atención telefónica y hacerlo desde teletrabajo según la circunstancia personal de cada uno. En muchos casos ha empeorado. Que tiene crío, que tiene una niña más pequeña, que no sé cuánto. Hay mucha gente en general que ha encontrado muchísimo más estrés en el teletrabajo. De los pocos sectores que no se han visto mermados y algunos de ellos se han visto incluso beneficiados en teletrabajo, un tema de programación. Programación en equipos de trabajo que no son muy grandes. ¿Por qué? Porque en ciudades grandes, porque la mayoría de las grandes compañías están en ciudades grandes, le ha permitido no tener que perder una hora o hora y media diaria de transporte público. Eso estresa mucho. Si alguien que yo viví en capitales, yo cuando vivía en Bilbao o en Sevilla, perder 40 minutos para aparcar, hasta que llegase ya quemado, achicharrado. Tú ya arrancas a trabajar un lunes, después de estar buscando aparcamiento, quemado. Si te levantas tranquilamente, te tomas un cafelito y en pijama te pones delante del portátil a trabajar, el ánimo es diferente. Ya te digo, hay empresas en las que la productividad ha mejorado. Hay otras en las que son equipos de trabajo muy grandes que ha estresado mucho hacer videoconferencias de mucha gente y dividir los grupos. Hay gente que se ha sentido un poco desplazada. Hay un poco de todo. Ha sido una verdadera jungla porque no estaba previsto. Yo sí que tengo una persona, hablé con una persona, no voy a decir quién es, que me decía, Ale, la cantidad de personas que se están viniendo a vivir a Sierra de Yegua, gente que a lo mejor trabaja en Málaga y ahora con el teletrabajo pueden vivir aquí, hacer su trabajo por internet o incluso el día que tengan que ir a la oficina en Málaga van, porque de todas maneras una hora que hay de camino la pueden echar incluso yendo de Sí, Welling al PTA, digamos. sí, Así que sí, yo creo sí. que sí, que el teletrabajo es el futuro. Y te quería hacer otra pregunta, Sí, sí, Álvaro. en las grandes, Venga, sí, sí. en las grandes ciudades, sin duda, ya te digo. A nosotros, ya te digo que no nos había, así que a nosotros el hecho de que tú dices, yo estoy en la Hermosa y a trabajar al polígono industrial Claro. son 3 minutos mal contados. Entonces, claro, pero yo que he vivido mucho tiempo, he vivido unos pocos de años en una gran ciudad, entonces el hecho de, yo siempre decía lo mismo, yo cuando trasladamos la empresa nos vinimos a Sevilla, precisamente le decía yo a mi hermano, digo, mira, Sergio, digo, he contado que en la semana pasada empleé 18 horas en buscar aparcamiento, siempre, porque tenía el turno partido, es decir, buscar aparcamiento por la mañana para ir a trabajar, buscar aparcamiento al mediodía para ir a comer, buscar aparcamiento por la tarde para ir al trabajo y por la noche igual, porque no tenía aparcamiento ni en el trabajo ni en casa. Digo, toda esa hora que yo he gastado aparcando y visitando clientes, dedicar a algo que a mí me guste, porque era tiempo mío que yo perdía. Digo, dedicar, digo, por ejemplo, como estoy viendo, a la guitarra. Digo, hombre, digo, no te digo que un artista, digo, pero si yo le digo 18 horas semanales a la guitarra, después de 15 años, hombre, a Colosia no, pero Joder, un claro. matadillo tampoco. Tomatito puede ser, ¿eh? Entonces, claro, yo decía, digo, el tiempo que tú pierdes, si no es ni trabajando ni en ocio, sino Sí, sí. malgastándolo en algo que te estresa, como puede ser eso, el trasladarte al trabajo y vuelta, es tiempo que pierdes en calidad de vida. Por eso yo digo, necesitamos, ahora que lo permiten las nuevas tecnologías, irnos a Sierra de Yegua. Allí vamos a ganar en calidad de vida. Por eso ese fue el motivo principal y prácticamente la piedra angular por la que nos vinimos a Sierra de Yegua, Y en ojalá ganar os calidad quedéis de vida. mucho, claro. Yo quería decirte ya una de las últimas cosillas que se me ha ocurrido. A nivel tú de como programador o jefe de equipo de programadores, ¿prefieres Android o prefieres iPhone a la hora de hacer una aplicación? Es una curiosidad que tengo yo, no sé si va a ser interesante, pero, Sí, pero sí. lo he pensado, digo, pues mira. Mira, mira. Sí, sí, pues mira, es muy curioso. Yo que con mis compañeros cuando estudiaba y eso, estaba en los primeros Apple y demás, claro, tecnología americana es más fabricada en Estados Unidos, ya en los últimos años no, pero claro, siempre era manifiestamente más cara que la que había. Y yo siempre, ellos empezaban a trabajar algunos con Mac y tal, y trabajábamos con
el MacOS, el sistema operativo, bueno, basado en un Unix y tal. Yo trabajaba con mi PC, con Unix, con MS2. Yo siempre decía lo mismo. Yo me cachondeaba, yo decía, digo, yo no voy a pagar informática a precio de sangre de unicornio. Yo me cachondeaba de ello. Y como en esta vida todo te cae por encima, Claro. en unas mismas navidades me regalaron en mi casa un portátil, un MacBook Air, y mi hermano me regaló un iPhone, que yo tenía un Samsung, y en fin, y me encontré con un chorro de dispositivos todos y Al lado me pasé oscuro. al lado oscuro rápidamente. Bueno, es verdad que me encuentro más cómodo como usuario trabajando con iOS. Sí, Macintosh me gusta más en el sentido que está más cuidada la imagen y la calidad de muchas cosas. En Android encuentras también mucha más potencia en muchas otras cosas. Encuentras cosas que con mucha más potencia, o si tienen la misma potencia en Macintosh, están desproporcionados el precio, que si tú, salvo que no tengas reparo, no te importa. Pero a nivel de programación, por ejemplo, te digo algo, nosotros las aplicaciones móviles que se están desarrollando, que se está desarrollando con lo último que hay, ya digo, con lo último que hay en herramientas de programación, eh, ya Dere insistía lo mismo, es decir, vamos a utilizar lo último que se está utilizando. Lo último es que tú ya no vas a desarrollar en una plataforma en concreto, es decir, nosotros no vamos a hacer una aplicación, no podemos mantener, porque somos pocos programadores, la aplicación de fichaje en Android, la aplicación de fichaje en iOS, la aplicación de Playa SAP, porque necesita mucha gente para mantenimiento. Nosotros tenemos un único desarrollo y está hecho en un sistema que nos permite, la misma aplicación está instantáneamente desplegada tanto en Android como en iOS. Es decir, es el mismo código, la misma línea de código, está, por no hablar de temas técnicos, de lenguaje y tal, Claro. pero es una única aplicación. Nosotros tenemos una única aplicación y está desplegada para las dos O sea, que a plataformas. ti te da igual programar para un sitio o para el otro. Pero Sí, a la única nivel de diferencia usuario. está, Sí, sí. sí, la única diferencia está es que a nivel visual, si necesitamos cuando lo estás ejecutando a lo mejor en Android, hay un marco que no es redondeado. Bueno, pues tienes que retocar, o hay un color que por lo que sea difiere. Retoca cuatro cuestiones, pero que son solo de aspectos visuales. Es decir, Mm. cuatro cosas que por los plugins y tal que tiene esta herramienta difieren mínimamente de una a otra, y si quieres dejarla idéntica, las puedes dejar idénticas, pero es un único desarrollo. Yo había escuchado una entrevista a un desarrollador también y explicaba que, supongo que sería antes de usar un lenguaje único como tú has dicho, explicaba que a él resultaba más fácil hacerlo para Apple, porque al final iPhone, tú tienes el iPhone 8, el 9, el 10 y el 11. Sí, Si te vas a Android, tienes el Xiaomi y los 14 Xiaomi que hay, sí, el Samsung y los 14 Samsung sí, que hay, los 14 Huawei, los Sony, los sí. LG. Claro, el problema son los sistemas operativos. Es decir, Apple tiene para iPhone un sistema Exacto. operativo que van actualizando. Y además, en cada actualización son muy poquitos casos de incompatibilidad de algo, de alguna función que puedan encontrar con respecto a las versiones anteriores. Si lo que te funciona ahora, tú lo pruebas en un iPhone 4 y probablemente te va a funcionar bien, salvo que te vaya muy lento porque requiera más memoria, tal. Con Android no, con Android encontramos montones de versiones del sistema operativo con montones de distribuciones de cada uno de los fabricantes que implementan Claro. Android. Yo, por ejemplo, Android, nosotros en la empresa, como te he dicho, estamos ahora, que llevamos solo 2 meses con tablets, que son Android, las tablets nuestras de Herbecon en 10 pulgadas, con pantallas Full HD, llevando Dual SIM, en fin, están bastante bien equipadas y están trabajando con Android. Bueno, pues ya la segunda remesa ya directamente la he pedido esta misma semana para que vengan con Android 10, porque hemos tenido un montón de pegas con aplicaciones, porque sí, va con el Classroom, va con no sé cuánto, pero cuando me ponen una aplicación del ayuntamiento no sé qué, da un problema de compatibilidad. Lo hemos mirado, digo, bueno, ya de momento ya tengo que pasar a Android 10 y hacer las pruebas de compatibilidad. Cuando me llegue la primera unidad de muestra que saldrá de Shanghai la semana que viene, la tengo que probar bien, porque claro, hasta que no esté bien probada para dónde va a ir destinada, no puedo mandar en línea de producción, mándame 500, mándame 800, porque si no, después tengo 800 tablets ahí que van a Claro. dar dolor de cabeza.
eso no pasa en el mercado de Macintosh, pero verdad que en Macintosh solo lo fabrica Macintosh y ellos Claro. son, De momento ellos no va a haber ningún ordenador ni tablet claro, Herbecon que lleve iOS, no, supongo. no. Ahí puedes emular el sistema, si hay unas características técnicas, te puedes montar un ordenador que simule el sistema operativo y tal, pero bueno, no dejas de Sí. ser un clon que no un sistema íntegro, Pues ya pero vamos, bueno. Álvaro, a la última pregunta. Y llevo 2 días de verdad diciendo, ¿le pregunto esto o no se lo pregunto? Porque estamos hablando de que la informática va a una velocidad que muchas veces no podemos ni pillarla. Encima, venimos de un año que yo casi todos los días veía las noticias y pensaba, Dios mío, no puede ser que ahora esté pasando esto. ¿Cómo ves tú Herbecon dentro de 5 años o de 10 años? Yo sé que es una tontería porque me va a decir, pues mira, si viene de repente un virus de China y me tengo que quedar Sí, encerrado en mi sí. casa 3 meses. Pues mira, realmente con buenas perspectivas, porque como te decía, digo, nosotros siempre hemos intentado, digamos, creo que el secreto o el éxito de las empresas que se van al menos manteniendo, yo no digo mejorando, manteniendo en el mercado, no solo lo nuestro, sino en la mayoría de los sectores son las empresas que ponen los huevos en diferentes canastos. Es decir, como tengas todos los huevos en el mismo cesto, corre el riesgo de morir de éxito con una rotura. Entonces, por eso nosotros tenemos abierta la línea de fabricación de equipos propios, sistema de programación, seguimos siendo socios preferentes de Fujitsu en montones de operaciones, tenemos abierto un montón de líneas, tenemos en mente algunos proyectos más, algunos para ampliar la lista que he comentado y otros para darle una vuelta de tuerca, para hacer cosas completamente diferentes dentro de la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque a nosotros el mercado y la actualidad nos va a ir diciendo por dónde podremos tirar o qué caminos son más interesantes. Sí, ahora mismo si estamos funcionando bien, como nos pasó hace 3 años, cuando dije, pues vamos a abrir la línea de programación en Taiwán, pues tienes que emplear gente que van a estar programando, que no van a producir nada, ningún tipo, una rentabilidad cero, durante todo el tiempo que estén hasta que saquen la primera aplicación o haga el primer trabajo por el que cobre. Pues esos son inversiones del modelo de negocio nuestro. Entonces tenemos que hacer algunas de ese tipo, porque algunas saldrán regular, otras saldrán mal y con algunas acertaremos. Entonces, con las que vas acertando, vas manteniendo lógicamente la mecánica del día a día de la empresa y te van a permitir también ir creciendo en otro tipo de sectores. Ahora mismo, ya te digo, no, estamos centrados en consolidarnos, como te dije, nos gustaría no ser el cuarto, es decir, nos gustaría lógicamente ser la primera empresa a nivel nacional en fabricación de ordenadores. Y eso implica un reto importante y no es tanto el del volumen, es decir, no es tanto como decir, pues tenemos que facturar 14 millones de euros anuales o tal, sino como que tenemos claro que para llegar a ese volumen o a ese caché tenemos que mejorar los niveles de eficiencia energética, los niveles de calidad en el proceso industrial de fabricación. Entonces, ahora mismo yo, por ejemplo, personalmente estoy centrado en unas certificaciones, de hecho son las más exigentes que hay a nivel internacional, el EPIC Gold, porque también estaba el programa Energy Star de la Unión Europea, y es tenemos que conseguir hacer ordenadores y periféricos lo más eficiente energéticamente posible. Si tú haces un ordenador, parece una tontería, pero te lo voy a explicar muy sencillo. Si vendemos ordenadores en masa, por ponerte un ejemplo, para universidades, que son sitios donde van muchos ordenadores en un sitio concreto, un aula, 240 ordenadores, otro aula, tal. Y tenemos, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia, que monta 3 aulas, y la de Alicante otras 4. Y en total van 8.000 ordenadores. No es lo mismo, si un ordenador estándar está gastando 110 vatios de consumo, si tenemos uno que con la misma eficiencia, es decir, que con la misma potencia estemos consumiendo 80 vatios, eso en números redondos se traduce en 40.000 euros menos de coste energético en la empresa distribuidora anual para el Estado, en este caso para la universidad. Ahí es donde está el hándicap. Es decir, si nosotros conseguimos abarcar ese reto muy serio y posicionarnos muy bien ya te digo, por eso tenemos ahí a Fujitsu, porque es la empresa más referente en eficiencia energética en computación. Si nosotros vamos guiándonos por ese estándar, creo que sí conseguiremos ese reto, porque creo que tarde o temprano la administración pensará,
bueno, este ordenador cuesta 300 euros, y si este cuesta 310, pero me hace ahorrarme 18 euros al año, lógicamente lo estoy comprando bastante más barato, el primer año ya lo he amortizado esa diferencia. Entonces creo que el hándicap está en jugar por ahí, en jugar en la mejora del proceso productivo, de la parte, te hablo de la pata del hierro, de la informática, de la fabricación de ordenadores. También está el reto de ir incorporando en el catálogo mucho más periférico, además decía tabletas, está el tema de los portátiles, no lo sabemos, y bueno, y ahora también, por ejemplo, vamos a incorporar a partir de marzo, vamos a tener pues docking station, son las pequeñas estaciones que tú pinchas al portátil y te dan 6 puertos USB, 2 puertos USB tipo C, más salida de vídeo, en fin, que te conecta un pequeño mini PC o un portátil, te permite, te facilitan conectarlo en casa. A incorporar un montón de dispositivos periféricos dentro del catálogo. Y después está la parte de programación, con 2 divisiones. La parte principal, que es la que mantiene ya se ha hecho, digamos, mayor de edad, que es la que tiene las aplicaciones productivas, sobre todo la de marcaje de la jornada laboral, de fichaje. Digo que hay muchos ayuntamientos y mucha administración que están utilizando el programa Nuestro Fichar, que se llama PICAR, pero también hay muchas empresas privadas. Si te digo, trabajamos en administración pública, pero cada vez hay más empresas privadas que trabajan con la aplicación nuestra de fichar. Hay empresas que más o menos grandecitas de la zona que también están pendientes de la integración. No sé, Álvaro Moreno de la Ropilla, que está ahí en Osuna. Hay muchas empresas que quieren integrar nuestra aplicación porque ven que la herramienta es más potente que la que tienen, pero quieren que le perfilemos 4 cosas, pues son empresas grandes. Entonces, esa pata de la empresa, que es el tema de desarrollo tecnológico, posibilita, faculta que se hagan inversiones en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la de la integración de domótica y tal y cual, para abarcar proyectos que como inversión, es decir, proyectos que ahora mismo van a tener una rentabilidad nula, para que sean probablemente quizá pieza fundamental dentro de 5 años, como me había dicho. Entonces, dentro de 5 años, ¿dónde estaremos? Pues espero que sigamos en Sierra Yegua. Eso es fundamental. Porque para nosotros lo fundamental y sobre todo, pues me imagino que apoyó en alguna pieza a lo mejor diferente a la que estamos ahora como piedra angular de la empresa. A lo mejor no será el fuerte el tema de la fabricación de ordenadores, y tendremos una división enorme de programación. No sé, ojalá, porque Claro. la parte también me gusta más, ¿no? Pero no lo sabemos. Es verdad que al tener diferentes divisiones y posibilidades abiertas, pues Sí, corremos menos riesgo. una irán cayendo un poquito, otras se levantarán, en fin. Lo importante, si se me ocurre una idea para una aplicación, ¿a quién tengo que llamar? Eso es lo que quiero yo saber. Bueno, eso lo fundamental es, mira, eso, más que llamar, te puede venir a tomar un café allí al departamento de programación, que allí Ojo. nos damos unos pocos de locos, y sobre todo porque nosotros cualquier idea que cae no es algo que ni que estudio ni analizo yo solo, ni mucho menos. Que va, eso lo soltamos allí, igual que en otros sitios se habla de fútbol, de música o de tal. Claro. Nosotros lo que hacemos es darle pataditas a las ideas. Y allí van cayendo ideas, le vamos dando pataditas y la vamos pasando de uno a otro. Y a lo mejor a algunos le ve perspectiva, a otros no, pero lógicamente entre un montón se le ven más puntas a las cosas. Hay cosas que hemos desestimado por no tener capacidad de llevarlas a cabo, no porque no sean interesantes, pero que están ahí guardadas también en el tintero. Importante eso. Yo a Dere alguna vez le he dicho, oye, Dere, una aplicación no sé cómo, y me ha dicho, anda y te callas. Pero bueno. Sí, sí. Yo lo tengo ya todo hablado, Álvaro. Todo lo que quería hablar lo hemos tocado. Me ha encantado la entrevista. Si tú te quieres despedir o decir algo. Yo nada, hombre, agradecerte también que eso, que hayas pensado en mí para hacerme la entrevista, y ya está, ya ha sido un ratito más o menos. Sí, sí. Y ya está, es que estamos aquí para, en fin, por si te surge alguna otra Claro, yo estoy ideilla, siempre. lo que sea, cualquier cosilla. Lo mismo pasa que ya te digo, viendo la guitarra colgada, digo, pues cualquier día podemos echar también un ratito Cuando de quieras. guitarra. Yo lo que Muy tengo bien. que decir, fíjate, a lo mejor parece una tontería porque yo, Herbecom, bueno, pues es tuya y yo estoy aquí en mi casa, pero yo me siento muy orgulloso de que haya una empresa así y que esté a 4 calles de mi casa, y digo, joder, y muchas veces Sí. me siento hasta culpable de no conocer las cosas que hacéis o de cómo van las cosas.
Y Sí, en parte a eso nace la idea de este programa de acercar a la sí, gente sí. cosas que no se saben. Sí, sí, bueno, yo te lo agradezco. Vaya, nosotros, de hecho, cuando hemos tenido oportunidad también de salir de algún referente, a algún sitio, nosotros, verdad que también siempre llevamos por bandera a nuestro pueblo. Yo recuerdo las primeras operaciones que hicimos y los primeros concursos medio que ganamos, claro, eran administraciones que decían, pero el Becón y está en Sierra Yegua y esto dónde está, y miramos en el mapa, da igual. Y, joder, y tener que salir a defender mi pueblo y decir, pues, coño, precisamente mi pueblo es donde yo he sido, donde de verdad he podido desarrollar esta actividad. Si yo hubiese estado en una ciudad tan chunga como la tuya, no lo podría haber llevado a cabo. ¿Ves? Y haberlo peleado, pues claro, también a nosotros nos da orgullo llevar el nombre de Sierra Yegua por aquí. Claro. En fin, que te agradezco eso, que te agradezco porque este tipo de cosas son las que ponen en conocimiento a la propia gente de Sierra Yegua, de Campillo, de los pueblos alrededor, pues fin de que en los pueblos no solo hay actividad agraria y transformación agraria, que un Sí, sí, poquito industrial, sino que también hay también otro tipo de cosas. claro. De hecho, somos la única empresa tecnológica que no estamos en el radio de ninguna capital en Andalucía, ¿eh? Sí, porque ya digo, el resto de competidores están en las capitales o en el extrarradio de la capital. Nosotros estamos a 90 kilómetros de Málaga. Yo, fíjate, quiero acabar con una reflexión que hago. Yo llevo 20 años que cada vez que salía del pueblo conocía a alguien, me decían, ¿de dónde eres? Y yo decía, de Sierra de Yegua. ¿Dónde son las papas fritas? Decía yo. Ojalá Manolo, si me está Claro. escuchando, Manolo, a ver si Sí, viene un día sí, sí. también. A lo mejor a partir de ahora tenemos que decir, yo soy de Sierra de Yegua, de donde son las papas fritas y las aplicaciones. Las aplicaciones o los ordenadores, Tendríamos que sí, sí. decirlo, sí, o los ordenadores. Pues sí, sí, sí. Bueno, a mí me ha hecho gracia porque ha habido gente que sí me ha dicho, tío, el otro día fui al hospital y me estaban haciendo no sé qué prueba, miré y el ordenador de pie era tuyo. Y digo, pues me espero que no fuese una máquina muy delicada y estamos en esa broma, pero bueno, también eso te da también Claro, la claro. alegría, ¿no? De que te digan, coño, pero que pues estaba controlando el ordenador, estaba controlando la resonancia, estaba controlando tal cosa. Pues mira, es Joder. un ordenador hecho aquí en Sierra Yegua. Sí, sí, además, un orgullo, lo que digo, para llevar de bandera.